las novedades. Seguramente están posteando esta semana. Acuérdense que el parcial va a ser seguramente por tandas. No, no es que van a tener solamente un horario. Seguramente hay uno a la mañana, uno a mediodía, uno bien temprano tal vez, otro un poquito más tarde. Es el día 22, ¿no, profesora? El sábado. Así Sí, que sí, Natalia. sí, el sábado van a poder. Disculpen, ¿hay fecha para el segundo parcial? Porque me fijé en el cronograma y aparece que es un domingo. No, no va a ser un domingo, seguramente que no. Debe estar mal, pero bueno, Seguro un igual sábado. falta para eso. Sí, pero como tenía Vamos una por partes. operación en el medio, quería preguntar por eso. Ah, mira, bueno, te confirmamos después, pero no va a ser un domingo. No, Gracias. de nada. Bueno, vimos que varios estuvieron respondiendo en el foro, sí, a los ejercicios que les proponíamos, que bueno, eran los que están en las actividades, ¿no? Las actividades del tema 7. Observamos dificultades con la regla 3, que eso lo podemos ver ahora con algún ejercicio. Y después, bueno, dentro de todo están como encaminados, al menos los que estuvimos viendo. Sí es cierto también que una estudiante eh, se equivocó en identificar las proposiciones categóricas, entonces eso después la condicionó a hacer mal el ejercicio, ¿no? Por eso insistimos con esto de estar bien atentos a cómo nombramos cada proposición, ¿no? Ya sean las universales afirmativas, que son las A, todo S es P, después las universales negativas, ningún S es P, que decimos que son las de tipo E. Y después tenemos las particulares, ¿sí? Particular afirmativa, que es la I, algún S es P, y las particulares negativas, que son las de tipo O, algún S no es P, ¿sí? Después, bueno, también en el transcurso que vamos nombrando, ¿no? Las proposiciones, estamos estableciendo el modo, ¿no? Poniendo las tres letritas. Y la figura, recuerden que era la posición donde cae el término medio, porque en todo silogismo categórico tenemos tres términos, cada uno de ellos aparece dos veces. Para identificarlos, sé que en la conclusión tengo el término menor, que es el sujeto de la conclusión, y que después lo voy a encontrar en la premisa menor. Y sé que, bueno, puede caer tanto del lado del sujeto como del predicado, ¿no? Que sea el sujeto de la conclusión no quiere decir que siempre va a ser el sujeto, no, puede caer ya sea en uno o en otro. Luego, el predicado de la conclusión es el término mayor y lo voy a encontrar en la premisa mayor, ¿sí? Que también puede caer ya sea antes del verbo o después del verbo. ¿Y cuál es el tercer término restante? Bueno, es el término medio, es el que siempre es el que no está en la conclusión, digamos, ¿no? Bien. Y como vimos, hay cuatro figuras, cuatro posiciones que puede asumir este término, que bueno, ya las vimos, les mandamos una imagen. Sería MS, PM, ¿no? La primera figura. Después, bueno, ya sea, a ver, la figura 2 es cuando el término medio está en el predicado, en ambas premisas. La figura 3 es cuando está en el lado del sujeto, o sea, MP, MS. Y bueno, la cuarta figura es como la primera pero invertida, ¿no? Es PM, PMS, ¿no? Sí. Ay, ya me mareé. Sí, está bien, Sol, la última está bien, está bien. Ah, ok, ok. Sí, no, porque al hacerlo en mi mente como que, bueno.
Bueno, entonces esto es lo más básico, ¿sí? Después tenemos que aplicar las 6 reglas, ¿sí? La clase pasada, em, bueno, vimos la regla 1, la regla 2, y en el foro después estuvimos trabajando el martes con las reglas restantes. Se me ocurre que podemos volver a los ejemplos que trabajamos el viernes pasado. No sé si están a mano, Marce. Yo los subí en el foro ayer. Ayer o hoy. Ayer, a la noche. El de las señoras ricas y las tortas de chocolate ricas. Digo, porque es el que... Es tema 6, ¿Cómo? que es unidad 2, tema 6. Creo que, o yo escucho mal. Capítulo 6. Sí, El capítulo 6 de copy, ¿no? ¿De eso me decís? sí, 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 sí. sí. El capítulo 6 de copy son las reglas, ¿sí? Ajá. No, yo estaba hablando del ejemplito que usamos para, bueno, seguir usando ese ejemplo para ver el resto En de donde las todas las reglas. tortas de chocolate son ricas, o el otro era, profe, porque creo que estoy equivocada con los temas 6 y No, era 5. ese. No, el de las señoras son ricas. ¿Lo Ah, el de tenés a las mano, señoras ricas, Marce? por eso me había confundido, disculpe. No, no hay por qué. Si no, usamos otro, Marce, pero... Sí, están en la unidad 2, tema 7, Ah, de las gracias. actividades. Sí, sí, ahí las encontré. Ah, ya te entendí. Discúlpame, Natalia. Claro, vos te referías que estaba en el archivo de las actividades. Claro, Sí, no, disculpa, yo estaba como no, en no hay otro problema. plano. Bien. Em, y si no, yo acá tengo otros. Sol, ¿podés verlo? Estaba compartiendo. Sí, Ahora sí. Yo creo que si arrancamos con estos y ya directo. si se puede agrandar. Sí. Empezamos con este, los extranjeros. Bueno, Bien. dale. ¿Arrancamos? Ok. ¿Quién se anima? ¿Qué empezamos? ¿Qué hacemos? Lo resolvemos entre todos y todas. Dale. Todos los extranjeros son habitantes en español. Todos los colombianos son habitantes en español. Conclusión, luego algunos compañeros son extranjeros. Espérate que agrando un poco más porque... Extranjeros es el Hablantes. predicado. ¿De qué me estás hablando? Vamos a hablar con términos, ¿sí? Vamos, tratemos de hablar con... ¿Se acuerdan? Vamos a practicar un poquito. ¿Qué hago primero? ¿Cómo resuelvo esto? Tengo esto, tengo que resolverlo. Sacar la Se conclusión. comienza por la conclusión. Comenzamos por la conclusión. ¿Y qué hago? Usamos el sujeto y el predicado. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? Algunos colombianos el sujeto, extranjeros el predicado. Sí. Bien, esto es sujeto. Esto es predicado. Bien. ¿Qué más? Colombianos,
algunos es el cuantificador, ¿sí? El sujeto es colombianos. ¿Alguien puede silenciar un poquito, por favor? Porque no se escucha nada. Vilma, si voy a silenciar. Disculpen, Bien. pero si no, no escuchamos. Decía que colombianos es el sujeto, no algunos colombianos. Algunos es el cuantificador. Bien, colombianos es el sujeto y extranjeros es el predicado. ¿Cómo llamamos a esto? Al predicado. ¿Mayor? ¿Qué mayor? Término mayor. Bien. Ah, ¿tengo que poner término mayor o simplemente con la M está bien? No hay M. No hay M. No No estoy es la poniendo M el término mayor. Acordate que el término mayor le ponemos P, ¿sí? La Ajá. M es el término medio. Ah, sí, sí. Bien. ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿La S? ¿Cómo sería? Término mayor. El término menor. Bien. Luego. En la primera premisa sería entonces ¿Qué es la primera extranjeros, premisa? el término ¿Cómo se mayor. llama la primera premisa? ¿Vos me decís primera Algunos premisa? extranjeros no son hablantes Premisa en mayor. español. Premisa La premisa mayor se mayor. llama, ¿sí? Esto no se dice primera premisa, se llama premisa mayor. ¿Sí? Ahí ¿Por qué va se la llama premisa mayor? ¿Por qué es premisa mayor? M. Porque tiene el término mayor. Bien, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué tipo de proposición? Acuérdense el tipo de proposición de cada una. ¿Qué les parece que es? La I. No, En este caso sería la O. Bien, la O, la O. Fíjense que es particular, algunos, y que está negando. No son. Algún S no es P. Bueno, en este caso, bueno, en plural está, ¿no? Pero bueno. ¿y la posición entonces cómo sería? Bueno, van a tener que esperar el que esté. PM. Sería, vos decís PM. ¿De acuerdo? Sí. Bien, seguimos. ¿Qué hago? Esa, ¿Quién es ella? la premisa menor. Premisa, ¿y cuál es la premisa menor? Todos los colombianos son Bien. ¿Y es premisa menor porque? Porque tiene el tiene término el menor. término menor. Bien, porque contiene el término menor, perfecto. ¿Y dijeron que era proposición del tipo? Ah, Perfecto. Bien. ¿Cómo posiciono los términos acá? A ver. SM. Bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, me queda. Bueno, entonces acá me quedaría SM, ¿no? Abajo. SP. ¿Y vemos las reglas? ¿O qué hacemos? sí. ¿Esta? ¿Qué tipo es? Esta no la hicimos, ¿eh? Ojo. ¿Qué figura? ¿Vimos la Claro. figura? No. No, ¿Qué todavía no. figura es? Y tampoco vimos esta Perdón, proposición. me adelanté, perdón. O. El tipo O, ¿de acuerdo todos? Sí. Sí. Bien. Ahora sí, lo que le comentaba, Sol. Bien, Tenemos que ver entonces, modo y figura, sí. ¿no? Bien. ¿Cómo simplemente decimos que el modo qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo llamamos? O a O O. a O.
Simplemente eso, O a O. Figura Guión, 2. bien, bien, es la figura 2, ¿sí? Tengo el término medio del lado del predicado en ambas premisas. Perdón, los admití. Ahí está. Bien. Ahora sí, ya podemos comenzar para saber la validez, ¿no? Del Sí. silogismo categórico. Acuérdense, este tipo que hacemos así, cuando vemos la proposición, qué tipo es, cómo están ubicados los términos, la figura, todo esto siempre es silogismos categóricos, ¿sí? A no confundirse. Siempre tienen dos premisas y una conclusión, ¿sí? Profe, Tres yo me términos. perdí, no es que me perdí. Si es modo O, A, O, ¿por qué figura 2? Porque es la figura es la posición del término medio. ¿Te acordás que eran 4 opciones de figuras? Sí. Y el Ah, término medio, en este caso, bueno, es hablantes en español. Y bueno, es la M, y fíjate que tenés los dos del lado del predicado. sí, sí, ahí está. Por eso Gracias. PM, SM. Bien. ¿Vemos las reglas? Dale. ¿Qué nos decía la regla 1? Un silogismo categórico debe contener exactamente 3 términos, Filando. cada uno de los cuales debe utilizarse con el mismo sentido. En este caso, hay 3 términos y se usan en el mismo sentido. Sí, 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 profe. ¿Se cumple la regla 1? sí. 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 Bien. Regla 2. ¿Qué dice la regla 2? El término medio debe estar distribuido en al menos una vez. Bueno, acá está en 2 veces, en las 2 premisas, en la primera y en la segunda. Siempre va a estar el término medio en las 2 premisas. En la primera premisa se cumple, lo distribuye P, y en la segunda no. En la Bien. primera premisa, perfecto, ¿sí? Sí. Porque Porque O, habíamos dicho, claro, que las proposiciones de tipo O distribuyen solamente su predicado. Y si yo tengo el término medio en el predicado, ya sé que está distribuido. No pasa lo mismo con la premisa menor, porque es A, y A distribuye solo el sujeto, acuérdense de eso. Eh, para que, para que esté distribuido, tendría que haber dicho todos los hablantes en español son colombianos. Pero bueno, ahí tendría otra figura. otro silogismo. Por eso. Sí, sí. No. Pero bueno, igual se cumple, porque tengo un término medio distribuido. Bien. ¿Se entiende el tema de la distribución en la 2? Porque también lo va a servir para la 3, ¿sí? Si yo entiendo qué significa, cómo lo puedo ver, había algunas consultas en el foro durante la semana. ¿Sí? ¿Sí? Yo quisiera preguntarles si no tenía ninguno, ¿cómo se llama esa falacia? A ver. Así también practicamos los nombres de las falacias. Falacia del término medio no distribuido. Bien. Bien. ¿Y la falacia de la regla 1, cómo se hubiera llamado? Falacia de los 4 términos. Sí, Perfecto, excelente. bien. O también falacia del equívoco, o del término medio ambiguo, o en muchas cosas, muchas opciones, pero decirlo así también está bien. Bien, ahora podemos pasar a la regla 3. La regla 3 nos dice, en un silogismo categórico válido, no puede haber en la conclusión ningún término distribuido que no esté también distribuido en la premisa correspondiente. ¿Se acuerdan que hacíamos No. unos pasos para averiguar si se cumplía la regla 3?
Profe, no la escuché, se salió entrecortado la última. Dice, en un silogismo categórico, estoy en la regla 3. En un silogismo categórico válido no puede haber en la conclusión ningún término distribuido que no esté también distribuido en la premisa correspondiente. Copy lo dice de otra forma, que por ahí es más, a mí, yo siempre digo la de Copy, que él dice, si hay un término distribuido en la conclusión, también tiene que estar distribuido en su premisa correspondiente. Es lo mismo, no es lo mismo, pero dicho de otra forma. No se cumple. ¿Por qué? ¿Hacemos el análisis? ¿Cómo hiciste el análisis? Sí, porque me fijé la conclusión que es modo O. Sí, y la modo O. modo No, O modo no, es la proposición del tipo O. Sí, es la proposición del tipo O y distribuye P. Distribuye Entonces, solo P. Bien. entonces agarré extranjeros, que está en la premisa mayor, Te fuiste a la premisa mayor, muy bien, acá. y también es proposición tipo O, Sí, y sé que distribuye P. Entonces, extranjeros está al lado del sujeto. ujú, bien. ¿Y entonces? Entonces no se distribuye porque distribuye solo P y como está al lado del sujeto, no se cumple. Bien, ¿y cómo se llama esa falacia, Martina? No sé, eso sí no sé. Falacia del término mayor. Bien, sí. O falacia del ilícito, respecto del ilícito del término mayor. Sí, también tiene muchos nombres, pero está bien. Me voy a fijar el nombre que le daba Copy. Ilícito del término mayor. Ah, sí, ¿no? Sí. ¿Entendieron todos el razonamiento? ¿Cómo hizo el análisis de la regla 3? ¿Cómo lo pensó? ¿Quién era? Martina, ¿no? Fue clarísima. Sí, Genial. Ay, no, ¿me pueden repetir de nuevo que yo me quedé otra vez en la regla 3? ¿Entendiste la 2 cuando hablábamos de Eh, distribución? no, más o menos. Como Bien. todos estaban hablando y no quería interrumpir. Interrumpí porque si no te vas a quedar a la mitad, ¿sí? Vamos con la regla 3 nuevamente. Tengo que entender cómo es el tema de la distribución, ¿sí? Por eso es importante. Bueno, la regla 3, lo que la compañera había propuesto es, me voy primero a la conclusión. La conclusión es una proposición del tipo O. Las proposiciones del tipo O solamente distribuyen predicado, ¿sí? Solamente va a distribuir el predicado. Entonces lo que hago es irme a la premisa mayor, a la que contiene, ¿sí?, este término, que es esta. Cuando llego a la premisa mayor, ¿sí?, veo que también es una del tipo O. Y la del tipo O que distribuye predicado. Pero este término, ¿a dónde me cae? ¿Esto qué sería? Sujeto. Sujeto. Entonces, no se cumple, ¿sí? Hay un No se ilícito del término distribuye, mayor, claro. Mm. ¿sí? ¿Me fijo en la del término esta? No hace falta, porque yo tengo O, y O solamente distribuye predicado, ¿sí? Claro, porque por ahí alguien podría decir, en la premisa menor, todos los colombianos son hablantes en español. Y colombianos está distribuido porque está, bueno, no. Ahí es como que uno se empieza a hacer una ensalada. Por eso Copy dice, ¿no? Yo me tengo que centrar en la conclusión. Si hay un término en la conclusión distribuido, me voy a ocupar de ese. Entonces, como ya estuvimos viendo, solamente me voy a dedicar al término extranjero, ¿sí? Algunos colombianos, en la conclusión, no me importa porque eso no está distribuido. Sí tendría que verlo en un ejemplo que tenga una conclusión de tipo E, que eso lo vimos también, tocó algunos ya. Ahí sí tengo que chequear los dos porque al ser E están distribuidos los dos, ¿no? Después podemos hacer... ese es el que hicimos en el foro, el de tipo E.
Sí, 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 tocó. Natalia, ¿te quedó más claro ahora? Sí, ¿Vos sos la misma Natalia que escribió esto en el foro? sí, soy yo. Y también le Ah, pregunté a una compañera. Que está soy bien. yo. No, por ahí Martín. eran varias Natalias, por eso preguntaba. No, está Bien, bien que hagas todas las preguntas que sean necesarias, Natalia. No te quedes con dudas. No obvio. te quedes con. Así, preguntes 30 veces, no importa, ¿sí? Te vamos a contestar todas las veces que preguntes, o vos o cualquiera, ¿no? Cualquiera de los chicos, chicas que tengan dudas, estamos para ayudar. Bien, Bien. ¿Vamos a la otra? a la regla 4. ¿Qué decía la regla 4, chicos? Ningún silogismo categórico válido puede tener dos premisas negativas. Bien. Las reglas 4, 5 y 6 nos podemos dar cuenta viendo solamente el modo, ¿sí? Solo con ver las letras ya me puedo dar cuenta si es válido o no, ¿sí? Distinto es con la regla 2 y 3 que son reglas que se llama de distribución, ¿no? Porque ahí sí tengo que tener en cuenta la figura, ¿no? La posición de los términos. Em, Bien, entonces, si yo sé esto de la regla 4, ya podríamos concluir que si tengo un modo EE, OO, EO o E, ¿sí? Que son todas las negativas combinadas, eh, si tengo esto ya sé que es inválido, ¿sí? Porque, bueno, esas son las proposiciones negativas. ¿Qué tengo en este caso? Una falacia de las premisas excluyentes. Claro, si pasara eso, ¿no? Se dice que es falacia de las premisas excluyentes, pero en este ejemplo, ¿te parece que hay una falacia? Se cumple la regla, porque uno es negativo y el otro es positivo. Claro, o sea, no tengo una falacia. No, Bien, no. claro, claro, claro. Eh, no tengo dos premisas negativas. Bien. ¿Esto lo entienden? ¿Se entiende esto? Sí. Ahora sí. Bien. Bueno, podemos pasar a la 5. La regla 5 dice que si tengo una premisa negativa, la conclusión, sí o sí, tiene que ser negativa. Se cumple. Se cumple. Se cumple. Se cumple. Tengo la premisa mayor es negativa, pero la premisa menor es afirmativa, ¿sí? ¿Cómo se llama la falacia en el caso perdón, y la conclusión es negativa, ¿sí? Es de tipo, ¿cómo se llamaría la falacia en este caso? Si no se cumpliera, está diciendo, ¿eh? En este caso se Claro, cumple, claro. pero si no se cumpliera, estamos repasando falacias también. Falacia de extraer una conclusión afirmativa de una premisa negativa. Bien. Bien, bien. Bueno, y nos queda la última regla. Les recuerdo una cosita. Nosotros ya sabemos que es inválido, pero sin embargo tenemos que aplicar las 6 reglas porque puede ser que haya más de una falacia, como el caso que vimos el viernes pasado. Eh, Bien, si mal no recuerdo, porque ya estoy llena de silogismos. Bueno, y la última regla, vamos a ver ahora. ¿Qué decía la última regla?
Ningún silogismo categórico en forma estándar con una conclusión particular puede tener dos premisas universales. Bien, lo podemos decir de muchas formas, ¿no? Otra forma puede ser, si tengo una conclusión particular, como en este caso, no puedo tener las dos premisas universales, ¿sí? Entonces, ya sé que si tengo AAI, AAO, AE, no, AE no, II, no, ¡ah! AAO, EE, AE o EA, y la conclusión, I, UO, es un retrabalenguas. Si tengo eso, sé que es inválido, ¿sí? O sea, no pueden ser las dos universales. Pero, repito, esto cuando tengo una conclusión particular, porque suponete que tengo AAA. Por ahí dicen, ay, son las dos premisas universales, es inválido. Bueno, no, porque en ese caso no, porque la conclusión también es Conclusión también universal. lo es. Por eso, es cuando la conclusión es particular, ¿sí? No puedo tener las dos premisas de arriba universales. Bien. En este caso no sucede eso. Si bien mi conclusión es particular, tengo una premisa particular y otra universal. En el caso de que sucediera que sean las dos universales, se llama falacia existencial, ¿sí? Como alguien había respondido en el foro con otro ejercicio. Bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta final, digamos, de este silogismo? Bueno, decimos, este silogismo es inválido porque tiene la falacia del ilícito del término mayor, ¿sí? Bien. Esa sería la respuesta completa, ¿no? O sea, no nos quedemos con esto de se cumple, no se cumple, hay que como redactar, digamos, una respuesta, ¿no? Es inválido porque tiene tal falacia. Bien. Bueno. ¿Pasamos al siguiente? Dale. Yo voy copiando lo que ustedes me dicen, ¿eh? A ver. ¿Quién se anima? Entre todos y todas. Parto por la conclusión. Bien, ¿qué hago? Identificamos el predicado y el sujeto. O sea, el término mayor y el término menor. ¿Cuáles son? En este caso, el predicado, o sea, el término mayor vendría siendo señoras, que lo ubicamos en la premisa mayor, la primera de todas. Perfecto. Y este sería entonces, termino la conclusión, así ya después voy para las otras premisas. Y este, tortas de El chocolate. sujeto, Ujú. el sujeto, término menor. Bien. Ahí está. Ahora. Los dejé de escuchar. ¿Me congelé? Ok. ¿Sigo? Sí, sí. Pensé que se había parado. Bien, voy entonces, ahora No, me no, no. decían, término mayor, tenía señoras y había dicho el compañero que la premisa que contenía el término mayor se llamaba premisa mayor, ¿sí? Y era esta, ¿no?
Entonces, ¿cómo sería qué tipo de preposición y cómo sería la distribución aquí? Es de tipo, o sea, la preposición es ¿Sí? y me parece que en esta, o sea, para ubicar el término medio, ¿no? Claro. Sería, el término medio vendría siendo chocolate o torta. Chocolate. ¿Qué me dice? Creo que ¿Las tortas qué era? No, torta era el término menor. ¿Y cuál es Ajá. el término medio? Me estoy mareando yo solo. profe, es ricas. Ricas. Sería Vamos, vamos. PM. Muy bien, Ah, PM. ricas, Ahí ricas. está, bien. Bien, yo PM, solo, perdón. perfecto. No, tranqui. A ver, y ahora me voy Ah, la alguien premisa menor. a la premisa menor. Alguien había dicho, ¿no? Que es torta de chocolate será el sujeto de la conclusión, se llamaba término menor, y la premisa que contenía el término menor se llama premisa menor. ¿Sí? Que sería una proposición del tipo Ah, A. A. Bien. ¿Y Bien. cómo están colocados los SM. 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 Muy Bien. bien, perfecto. Continuamos. Entonces, ¿la conclusión de qué tipo es? A. A. ¿A? No. Es y otra vez. Bien. Entonces, ahora puedo sacar. Ups, a ver. Esto es S, esto es P. Ok. Bueno, entonces puedo sacar el modo, ¿no? Modo figura. Modo. A, I. No, I, I, A, A, I. I. Eso. Bien. Y ahí. ¿Y la figura? dos. Figura 2. Dos. Otra vez. Bien. Vamos a las reglas. Claro, este es el que habíamos visto la clase pasada, que vimos la regla 1 y 2 nada más. Ah, claro. Este ya lo habíamos, sí, nos quedamos en la regla 1 y 2. ¿Se acuerdan, chicos, no? Sí, en la premisa I y en la A se cumplen. ¿Qué se cumple? Las La regla reglas no que era que son... no se cumplía. Sí, miren, ¿te acordás que en la regla 1 los términos tenían que estar acomodados? Que si bien acá estaban acomodados, se tienen que usar en el mismo sentido. Claro, que son Pero ricas. acá lo que pasaba acá era que ricas se estaba usando en un sentido doble. Para la Claro, premisa mayor me estaría refiriendo a que algunas señoras son ricas en el sentido de que son adineradas, adinerada. claro, y en la segunda estoy hablando de que todas las tortas de chocolate son ricas y me refiero Al sabor. a su sabor, al gusto, bien. O sea que acá ricas es como que tiene un doble sentido. Por eso habíamos dicho que hay una falacia acá, que sería la falacia del cuarto término, porque como tiene un doble sentido, es como que ese término me vale por dos. Por eso sería falacia de cuatro términos, ¿no? Porque, o también se dice falacia del término medio ambiguo. Eh, claro. Habíamos visto que era una falacia, ¿sí? ¿Te acordás de esto? Natalia, no, Natalia es tu nombre. Ay, para porque Sí, Natalia Piloni. Natalia. Claro, tenemos dos Natalias o más, me parece, no Sí, creo que sé. hay 3 o 4. Claro, por eso, no. Bien. Eh, bien. La regla 2 también teníamos
una falacia. Ay, Marce, hay un mensajito de que hay que admitir estudiantes, me parece. Ah, ¿Lo a ver. viste? No, no lo había visto. Ahí lo admití. Ah, pues llegó un Ahí. mensajito. Bien. Gracias. Bueno, a ver la pantalla. Ah, ahí está. Ah, no sé qué toqué y se me había ido. Lo puedo agrandar yo la imagen. Bien, no sabía esto. Bueno, ¿qué pasa con la regla 2? Habíamos visto que también hay una falacia, porque tengo que ver si el Eh, término medio se distribuye. Claro, decime. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, me parece que alguien sí. es el término medio, la conclusión es una I, así que no distribuye. Te Estamos. corrijo. El término medio no está en la conclusión, ¿sí? Ojo con eso. El término medio no está en la conclusión. El término medio está en las premisas, Ah, eso es ¿sí? para la regla 3. Claro, estamos en la 2. Bien, sí. Claro, Para Mari, eso es la para regla, la regla 3. ¿Vos sos la Mari que escribió en el foro? sí. Ah, muy bien, Mari, Bien, venías muy bien. sí. En este caso, en el primero, la I no distribuye. Bien. Y en Bien. el O segundo sea que, tendría que distribuir sujeto, pero tampoco, no Bien. distribuye. Perfecto. bien. Por eso habíamos dicho que también teníamos una falacia acá. O sea, este silogismo ya tiene dos falacias. Y acá nos habíamos quedado, me parece. Sí. Así que podemos seguir analizándolo. Y bueno, ya que eh, Mari lo dijo, ¿qué pasa con la regla 3, Mari? También basándonos en la conclusión, la I no distribuye. Bien, o sea que no tengo que ver, no tengo que chequear si el término está distribuido en su premisa, porque como la conclusión y no tiene nada distribuido, es como que bueno, ya como que no me fijo, ¿no? La damos por cumplida y pasamos a la siguiente, ¿sí? Por eso, siempre que tengan un silogismo de conclusión y la regla 3 es como que bueno, no van a chequear nada, ¿sí? Bien. Pero tiene que ser la ¿Qué pasa con la conclusión, 4? no en las otras, no las premisas, la conclusión. Sí, la conclusión. ¿Qué pasa con la regla 4? Se cumple porque ambas premisas son afirmativas. Bien, se cumple. Igual ya sabemos que podemos tener una premisa afirmativa y una negativa y ahí también se estaría cumpliendo, ¿no? No se cumple cuando tengo dos negativas. Bien. Eh, bien, la regla 5. Igual se cumple. Sí. Y la regla 6. Fíjense, tengo una conclusión particular. Se cumple. Bien. Tengo una premisa particular y otra universal. El problema es, repetimos, si fueran las dos universales, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuál sería la respuesta final? Este silogismo es inválido porque... ¿Cómo sería? Porque tiene la falacia de los cuatro términos y la falacia del término medio. Falacia del término medio no distribuido. No distribuye. Bien, bien.
¿Y estuvieron practicando con los ejercicios de las actividades, aparte de los que nosotras pusimos en el foro? Porque son como 20 en total. ¿Los hicieron todos? Porque por ahí tienen alguna duda con alguno que estuvieron practicando y lo podemos ver acá. Yo hay uno que no pude hacer, no me salía, porque es el ejercicio 17. Bien, lo podemos buscar. A ver. 17, espérame. ¿Puede ser este? Dice, ¿el hombre nace ¿El hombre libre? no nace libre? Sí, ese, porque era como todos venían todos, algunos, ¿Cómo y es? ¿No nace o nace? El hombre nace libre. Ok. Bueno, lo copio. Y después, así después les pasamos esto también. Ninguna mujer es hombre. Ujú. Conclusión, por lo tanto, ninguna mujer nace libre. Bueno, ¿quieren resolverlo? A mí también me costó ese. Podemos resolverlo. Ustedes me van indicando. Yo voy copiando. ¿Qué hacemos? Sí, hagámoslo. Profe, el primero, ¿cómo se tomaría como una proposición A del tipo A? Ujú. Claro, por creo que lo que confunde acá es él, ¿no? Él, yo creo que lo que está refiriéndose a es todos, ¿no? Pero podemos Claro, mi duda era chequear. esa. No sabía si hablaba de él solo, o sea, algunos, o Claro, de él, o sea, en todos, digamos. puede ser que eso llegue a Claro, traer. habría que, sí, es medio Sí. problemático. Ujú. Claro, es que a lo mejor no, a lo mejor es tramposo Ujú. y podemos decir que no es Un un silogismo un silogismo, categórico. claro. Claro, Claro, podríamos porque al decir que el consultarlo. hombre no nace libre, yo también me quedé y digo él. En la segunda dice ninguna, entonces ahí sí me está dando información que ninguna mujer nace, que ninguna mujer es hombre. ¿No será ningún en vez de él? Estoy Yo tengo viendo. acá el hombre nace libre y la segunda, ninguna mujer es hombre. Yo lo tengo igual, que él, hombre nace libre, y abajo ninguna mujer es hombre. Sí, igual. Ujú. Para mí debe ser una trampa, no sé, sinceramente, podemos consultarlo al equipo. Sí, Pero si quieren, para aprovechar el ejemplo, podemos, no sé, transformar esa primera oración en una proposición, ¿no? Eh, estoy, podemos poner, sol- sí, estoy viendo en lo que viste, tenemos sobre los lineamientos sobre este silogismo, y lo que me figura es como una falacia del cuarto término, por hombre, en un sentido como humanidad y en el otro como persona masculino. Pero mira, yo diría que por ahí lo transformemos y analicemos otro, porque podemos discutirlo. sí, claro, Se puede discutir. sí. Para mí, al no estar presentado, mismo por el verbo Ujú. y porque no tiene un Modificador acá, cuantificador, claro. porque puede ser todo hombre,
ningún hombre o algún Algunos hombre, hombres. ¿no? Tal cual. ¿No? Algún Algunos hombre, hombres. ¿no? Tal cual. Por eso, para mí era tramposo, pero bueno. ¿Y que lo tachamos? ¿O le hacemos una cruz al lado como de signo de pregunta, no? Sí, después Sí. consultamos. Después consultamos y les decimos. ¿Hay algún otro que les haya traído dificultades? ¿Pudieron resolver todos? Yo voy medio atrasada. Me gustaría entender porque no puedo recordar bien cuál es el sujeto y cuál es el predicado, porque sin saber eso no puedo saberlo, no puedo entender el resto. Que creo que lo Bien. Bien, eso tiene que ver con lo que se llama la estructura lógica, ¿no? Sí, la estructura de la proposición. El sujeto es todo lo que tenés antes del verbo, ¿sí? Fíjate que si decimos todo ese es P, o no sé, todo perro es un animal, el sujeto ahí es perro, ¿sí? Y lo que tenés después del verbo es el predicado, ¿sí? Y ya sea todo, algún o ningún, eso es el cuantificador, ¿sí? Después del cuantificador siempre, siempre, siempre viene el sujeto, después el verbo y después el predicado. ¿Sí? Sí, gracias, ahora entendí. Estaba perdida por eso. Bien. Pudiste entrar al foro al final, ¿no, Claudia? Sí, la última clase pude entrar. Sí, Bien, después podés ver todos los posteos que hicimos, ¿no? Y donde, bueno, sí, fuimos trabajando con los ejercicios y demás. sí. Marce, a lo mejor podemos pasar a los A los otros disyuntivos. silogismos, dale. ¿Querés Sí, que cualquier cosa. lo arrancamos resolviendo directamente, te parece? ¿O Bueno, vemos las reglas? Arrancamos resolviendo y sobre... sí. Bueno, dale, Bueno, ¿se comparto. acuerdan que, dale, tenemos 5 tipos de silogismos, chicos? Nosotros vimos los categóricos y ahora vamos a ver los disyuntivos. Si ustedes continúan practicando con los categóricos y tienen alguna duda o quieren saber si lo hicieron bien o hacerlo a modo de ejercicio, ¿no? Los que puse en el foro, lo pueden hacer. Nosotros seguimos trabajando sobre eso, ¿sí? Y también les recomendamos que avancen con los disyuntivos que están en el tema 8, ¿sí? Y que están en el capítulo 7 de copy, ¿sí? Ya sería el último capítulo de este libro, esta unidad de lógica. Bien. Entonces, van a ver que estos son más fáciles, ¿sí? Es como algo estimulante. Bueno, bien. ¿Por qué decimos que son silogismos disyuntivos? Bueno, porque acá ya no tenemos más proposiciones categóricas, ¿sí? Acá ya nos olvidamos de A, E, I, O,
sujeto, predicado. Acá ya me olvido, ¿sí? Así que es como que vamos a abrir otra pestaña mental, si se quiere, ¿sí? Y acá estamos con algo nuevo. Seguimos teniendo dos premisas y una conclusión, ¿sí? Porque si se acuerdan, la definición de silogismo era un razonamiento deductivo con dos premisas y una conclusión. El tema es, ¿qué tipo de proposición voy a tener acá? Bueno, acá tengo... Hay un micrófono abierto, me parece. Marce, ¿se te escucha el mensaje? Profe, ¿en qué capítulo está Un lo que segundo. está ahora? Este está en el Sol, capítulo un 7, segundito. Natalia. Sí, tranqui. Natalia, esto es el capítulo 7 de Copy y el tema 8 de los materiales de clase del Ok, campus. ¿Sí? sí. Bien. Ahí Bueno, está. Ya lo encontré. fíjense, acá dice, los estudiantes no son jóvenes o no son talentosos. Bueno, acá tengo una proposición que es una disyunción. ¿Qué es una disyunción? Bueno, es una proposición que me presenta dos alternativas. Tengo dos opciones acá, ¿sí? Es una proposición compuesta. Y en la presentación van a ver que dice que es una proposición molecular, ¿sí? Molecular, compuesta, es lo mismo. Y eh, después tenemos atómicas o simples, que también es lo mismo, atómica y simple, que esas son las categóricas. Todo SP y demás eran proposiciones simples. Ahora pasamos a ver otras, ¿sí? Las proposiciones compuestas o moleculares, que serían las disyuntivas o alternativas, se llaman también. Bueno, ¿qué tengo que registrar de esto? Que me muestran dos opciones. Me dicen, los estudiantes o no son jóvenes o no son talentosos. Es como que tengo dos opciones, ¿sí? Por eso, Copy dice que la disyunción se compone de dos disyuntivas. Podemos decir que no son jóvenes sería la disyuntiva A y no son talentosos sería la B. Son dos opciones, ¿sí? Tengo opción A, opción B. Bueno, y fíjense que después, en la segunda premisa, tengo una de las dos opciones y en la conclusión tengo la otra, ¿sí? Es decir, como que se divide, ¿no? Primero tengo la proposición con las dos opciones, después tengo una de las opciones y en la conclusión tengo la otra, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo analizar? ¿Cómo sé cuál es válida? Bueno, Copy no, en la presentación, igual bueno, es de Copy, pero en la presentación lo vamos a leer textual. Bien. Esperen porque me Ahora perdí. está. Dice, el silogismo disyuntivo solo es válido si tenemos una disyunción como primera premisa, que es lo que está marcado, y en la segunda se niega una de las alternativas, ¿sí? Yo, negando una de las dos opciones, después puedo hacer el mecanismo de inferencia que establezca que la válida sea la otra opción, la otra alternativa, ¿sí? En la segunda se niega una de las alternativas de la disyunción, puesto que a partir de ello podemos afirmar válidamente la otra alternativa de la disyunción, ¿sí? Esto es muy simple.
¿a qué nos referimos con negar? Porque negar puede traer confusión, ¿no? En realidad es negar o decir lo contrario, negar o contradecir. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que la que está en celeste, son jóvenes, está diciendo lo contrario a no son jóvenes, ¿sí? O sea, ustedes me dirán, pero no está negando, está afirmando. Bueno, esto puede traer confusiones, ¿sí? Lo que yo me tengo que asegurar es que diga lo contrario a una de las dos alternativas. Si tengo las opciones en negativo, voy a tener que hacerlo en afirmativo. Y si las tengo en afirmativo, voy a tener que decirlo en negativo, ¿sí? Por eso, negar o contradecir. Igual esto está explicado en la presentación. Y luego, la conclusión sostiene la alternativa restante. O sea, en la conclusión hay una de las dos opciones que está escrita igual, ¿sí? Porque se mantiene, ¿sí? Es decir, acá no es que tengo que afirmar y contradecir, no. Es como que infiero la validez de la otra opción porque niego o contradigo a una de las dos opciones. Es medio de mayarse esto, ¿se entendió? Es simplemente esto lo que hay que hacer, ¿eh? Podemos, Marce, a lo mejor ponerlo con ¿Con letras? letras. Dale. No sé si querés Sí. la A o la P, como quieras. AB o PB, o PQ, como quieran. A, si es con A, AB. ponemos A. AB. Prefieren la P y la Q. Yo tengo un resumen que después se los voy a mandar con P y Q. Pero podemos poner cualquier letra. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. No quiere decir que la preposición sea del tipo. Lo que tenemos que entender que en esta primer preposición, en los disyuntivos va a ser disyuntiva. Porque el disyuntivo quiere decir o una cosa o la otra, ¿sí? O como pizza o como hamburguesa. Una cosa o la otra, ¿sí? Esa es la disyuntiva. Es decir, ¿qué hago? ¿Voy al cine o voy al teatro? ¿Sí? ¿Tengo un perro o tengo un gato? ¿Sí? La disyunción va a ser ese O. Y el O, en lógica, se escribe como una B corta. ¿Sí? Este significa O en lógica. Entonces acá podemos poner como A, ¿sí? O B. O como P o Q. ¿Sí? Cualquier letra, no hay problema. Pero acuérdense que la A no va a ser son jóvenes, sino va a ser no son jóvenes. ¿Sí? Esto negativo, así como está acá, es A. ¿Sí? Esto me va a marcar cuál va a ser mi letra. ¿Se entiende? La disyunción me va a marcar. No importa si una es afirmativa, negativa, no importa. Como está la primera, la premisa disyuntiva, ¿sí? Esta es la que me marca con el O. Yo le voy a poner el nombre. A o B. ¿Sí? Y una pregunta, ¿la O se representa con la B corta? La O en lógica quiere decir O es B corta, sí. Ok, No, gracias. esto no hace falta que lo escriban. Ustedes no van a tener que escribir porque no van a hacer el análisis. Van a tener que escribir tal vez si es válido o no. ¿Sí? Entonces, en la segunda premisa, ¿sí? Lo que me va a decir, son jóvenes, ¿qué sería? ¿Es A o es menos A? ¿O es la negación de A? Sería la negación de A, ¿no? No es A. Menos A. Es menos A. Entonces, lo que me va a quedar, para que esto sea válido, sí o sí tiene que quedarme, va a quedar B. Así como cae B, esto va a caer acá. Tiene que quedar igual en la conclusión. Pero no puede ir un menos B, ¿eh? Tiene que ser exactamente como está acá. La B como está acá. Y la B como está acá es no son talentosos. Entonces esto tiene que estar en la conclusión. ¿Sí? Cuando se cumple esto,
decimos que el silogismo es válido, ¿sí? ¿Puedo leer una cosita que está en la página 3 del archivo de presentación? Dice, bonus track. Si una proposición dice, los estudiantes son talentosos, para negarla diré, los estudiantes no son talentosos. Pero si una proposición dice, los estudiantes no son talentosos, que es parecido a este ejemplo, para negarla diré, los estudiantes son talentosos, es decir, la terminó afirmando, ¿sí? O sea, quitándole el no, diciendo lo contrario, ¿sí? Es lo que pasa en este ejemplo, ¿no? Que nos presenta no son o no son, y bueno, si yo tengo que decir lo opuesto a una de ellas, voy a estar afirmándola entonces, ¿sí? O sea, lo que acá dice negar, en realidad es como contradecir, decir lo opuesto, ¿sí? Yo insisto con esto porque por ahí piensan que tiene que decir no, y no necesariamente, porque si tengo el no arriba de todo, después voy a tener que, en cierta forma, afirmar, ¿sí? Por eso, ahí se puede prestar a confusión, pero bueno, nada, eso quería. Y la conclusión siempre, siempre, siempre tiene la otra alternativa escrita de la misma forma que me la presentan arriba, ¿sí? Bien. En este caso, cuando tengo esta estructura, decimos que el silogismo disyuntivo es válido, ¿sí? Bueno, a lo mejor, claro, este era medio para arrancar por ahí un poco complejo, no nos dimos cuenta. Pero bueno, podemos ver el siguiente. Vale. Dice, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el mismo tema? sí, decime. Yo acá tengo, a ver, espere. Sí. Espera que agrando porque todos los estudiantes son jóvenes, no son talentosos, ¿no? No llegó a ver. No, dicen no son talentosos, no son jóvenes o no son talentosos. En las dos, Sí. tiene el no. Y abajo dicen son jóvenes, ¿no? No llegó a ver, por eso disculpe. Sí, dice, son jóvenes. Bueno, A ver, te lo harán lo más que puedo. Ahí está, gracias, ahí lo veo perfecto. Ahí está. Ah, sí. Este ejercicio, Natalia, este está en las actividades igual, ¿eh? No me acuerdo qué número es. Nosotros, el 21. lo- Por eso ahora si es un tema nuevo con el disyuntivo, con el silogismo, porque dice, todos los estudiantes son jóvenes, la primera premisa. No dice todos, ¿o sí? No, claro, es similar a uno categórico, pero esto no es categórico, ¿eh? Estás en el tema anterior, ¿sí? Esto tenés que ver las actividades del tema 8. El que me decís está en las actividades del tema 7. Claro, sí. Sí, era un ejercicio parecido, pero no. Esto ya es un silogismo disyuntivo, ¿sí? Andá a materiales de clases. En el tema 8 y bueno, bajate la presentación en las actividades y en las actividades vas a encontrar este ejercicio, ¿sí? Sí, creo Por que eso. por eso sí, no sí, yo interrumpí, me acuerdo porque lo escuché, vi. porque Lo vi y es un silogismo parecido, ¿no? A uno categórico, pero no, este es disyuntivo. Bien. Atenti con eso, ¿eh? Ojo, no pueden confundir un disyuntivo categórico con un disyuntivo. No se puede confundir. Un ¿sí? silogismo categórico, por claro, eso con un no disyuntivo. interrumpí y escuché porque dije, capaz que estoy en otra página, en algo parecido y no quise interrumpir, pero me quise sacar la duda. Claro, no, está bien. Profe, ¿yo le puedo dar un ejemplo Sí. que hice recién? Buenas tardes. Buenas tardes, a ver.
algo parecido a esto, pero con otra oración, con otras proposiciones. Dice, los niños no son hermosos, no son divertidos. Y después puse abajo son divertidos. Y abajo puse no son hermosos. A ver, ¿querés que lo agregamos? Lo podemos escribir, lo podemos Dale, escribir. decímela de nuevo. Los Está niños bien planteado, sí. no son hermosos. O, no son divertidos. acordate de poner la O para que sea Ah, ok. disyuntiva, ¿sí? O no son divertidos. Sí. ¿Sí? La segunda Bien, la segunda premisa. Son divertidos. Y abajo no son hermosos. Bien, por lo tanto no son hermosos. Es para ver si entendí nada más. Y entonces. Bien, Olga. Abajo, donde dicen son divertidos, iría menos A. Sí, entonces tendríamos, por ejemplo, A, o P o B. Sí. Y acá vos dijiste que esto sería Menos A. Sí, Menos y A. abajo B. Y abajo la conclusión, ¿qué sería? Sí. Espérate, ¿son divertidos? ¿Es menos A? Ah, no, son Menos B. Es menos B. Pero ¿sabés qué? Exactamente, se puede cumplir también, porque puede ser menos A o puede ser menos B, ¿sí? En realidad el opuesto de A o el opuesto de B. Y sí, no me equivoqué. No, pero está bien lo que hiciste, ¿eh? Está bien, esto es menos B, y ahora la conclusión, ¿qué sería? B, ¿es A? ¿A o B? ¿Qué sería eso? A. Exactamente igual a lo que vos propusiste acá, ¿sí? No son hermosos. No son hermosos, ¿sí? Sí. Entonces, tu silogismo también es un disyuntivo válido, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque en este caso, cuando tengo menos A, también puede ser menos B. Cualquiera de estas dos, ¿sí? De estas dos opciones de la disyunción, se pueden poner contrario, de forma opuesta, ¿sí? Tanto menos A o como menos B. Pero siempre la que yo ponga acá contraria, en la conclusión me tiene que caer la otra exacta. Sí. En este caso, no son hermosos, tiene que quedar como conclusión. Sí, muy bien. Bueno, Es entonces válido. lo entendí. ¿Vieron que estos son más fáciles que los categóricos? Sí, no, estos son mucho más fáciles. ¿Vieron? Sí, bueno. Una buena. Una explicación y ya lo entendí, los otros todavía me cuesta. Lleva Siempre, tiempo. sí, wow. Los otros también son más, más simpáticos, por así decirlo. Bueno, podemos pasar al otro. ¿Se animan? Galileo. Sí. Dale. Sí, a ver que lo vean ellos. No es válido. Y nos digan ¿Cómo? No es válido el ¿Cómo? Pero Bien. ¿cómo lo analizamos? A ver, No es válido. ¿cómo sería? A, B, A o B. A o B, O B, sí. después es A, Sería, esto es A. Es A. igual, ¿no? A. Y la y conclusión, abajo es la negación de B, menos B. y acá esto es menos B. La Por lo tanto, negación. no es válido. O sea, al revés tendría que suceder, ¿no? Tendría que negar en este caso A, pero no lo hace, ¿sí? Está negando en la conclusión. O sea, tendría que ser, ¿Galileo era racionalista o era empirista? No era racionalista, por lo tanto, era empirista, ¿sí?
también podría ser, no era empirista, por lo tanto era racionalista, ¿sí? O sea, puede ser, puedo elegir la disyuntiva A o B, siempre que, bueno, la esté negando, ¿sí? Y en la conclusión dejando intacta la otra, ¿sí? ¿Todos pueden, lo ven esto? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, se entiende. Se complicaría un poco con el tema de la justificación, ¿no? Porque, a ver, bueno, ¿cómo podemos Tenemos acá una forma, Sol, en el cuadrito, que después le pasamos, mira, que bueno, dice, son inválidos cuando, a partir de la afirmación de una de las alternativas de la disyunción, en la segunda premisa se pretende derivar de forma concluyente la negación de la otra alternativa de la disyunción. Complicado para entender, ¿no? Pero sí, analicemos igual un poco. justo se me cortó, pero bueno, no importa. Sí, es complicado. Yo por ahí en clase creo que decíamos, a ver, a lo mejor acá tengo algún ejemplo. Acá lo que estamos viendo es que en la segunda premisa, ¿sí?, no estoy negando ninguna de las alternativas de la premisa disyuntiva, ¿sí? Y al no estar negando, yo tengo que negar una de las dos premisas y además la conclusión, ¿sí?, tiene que derivar de la otra alternativa de la cual no se va a negar para que sea válido, ¿sí? Es inválido este. Este es inválido, este es inválido. Fíjense que acá, miren cómo estaba acá, era menos B y acá menos A, ¿sí? Y caía la otra igual, caía la otra igual, pero acá no se está negando, o sea, no estoy poniendo lo opuesto a alguna de las alternativas y la conclusión tampoco está cumpliendo, Sí. porque estoy negando una de las alternativas dentro de la conclusión y eso no se puede hacer. En la conclusión tiene que decir lo mismo que dice arriba. Una de las dos alternativas exactamente igual. Y acá Donde lo voy a niega. negar, claro. O sea, eso que tendría que estar abajo, en la conclusión está en la premisa menor. Sí, pero no sé, acá no le decimos premisa En la menor, segunda ¿eh? premisa. La segunda Sí, premisa. Sí, en la segunda premisa. Que eso tendría que estar en la conclusión en realidad. Claro. ¿Ah? Para que sea válido, digo, ¿no? Y lo que está en la premisa tendría que estar en la segunda. Claro, vos tenés que negar en la segunda premisa, tenés que negar alguna de las dos alternativas que tengas acá. Claro. Por eso digo, están dada vuelta. Para que fuera válido, ¿no? ¿Se entiende? Profe, yo no entendí bien por qué es inválida. ¿Entendimos cuando era válido? Tenemos A o B, negamos una de las dos alternativas, o A o B. En este caso negamos B, y me tiene que caer en la conclusión exactamente la alternativa que no negué. Yo negué acá B, bueno, me cae exactamente A. Cae exactamente A, ¿sí? En este caso, tenía A y B, niego A, y la conclusión tiene que ser exactamente B. ¿Sí? Exactamente B, no son talentosos. Si querés te lo pongo en verde, para que puedas ver que tiene que ser igual. ¿Sí? No son talentosos. O sea que en la primera premisa y en la conclusión tienen que decir exactamente lo mismo para que no sea válido. No, para que sea válido. Ah, para que sea válido, ¿no? Sí. Sí tiene que repetirse una parte abajo en la conclusión. Exacto. Sí, arriba. en la segunda Pero premisa la que no se niega... tengo que decir lo opuesto a alguna de las dos opciones, ya sea A o B. Y en la conclusión dejo intacta la otra disyuntiva que no puso la segunda, ¿se entiende?
O sea, claro, es que yo lo ponía de otra forma, ¿no? Decía o A o B. No Profe, A, por lo tanto B. Sí B. Claro. O pero sea, no A, sí B. ¿Sí? O bueno, eso. si en Perdón, la sigue. conclusión, diría entonces no son talentosos, ¿también sería válido o inválido? Entonces no te modifica nada. El entonces no son talentosos, no, vos vas a ver en no son talentosos. Eso es lo que... El entonces te puede ser, es como viste los que veíamos, Aparte, el entonces nos confunde porque eso lo usamos en otro tipo de silogismos, con proposiciones condicionales. Una pregunta, entonces se ve solo la afirmación y la negación. Ojo con afirmación y negación, ¿sí? A lo que te referís, ojo con lo que vos interpretes por negación o afirmación, ¿sí? Acá no estamos, en este caso, no decimos, por ejemplo, al decir no son jóvenes, no es tan afirmativo, Se ¿sí? trata de contradicción nada más. Exactamente, lo que voy a hacer es la contradicción de A. Si A, acá me dice no son jóvenes, entonces menos A quiere decir son jóvenes. ¿Sí? Lo opuesto, lo contrario. No me quedo con lo que es afirmativo o negativo, porque ahí te vas a confundir. Ok. Le ponemos menos para el sentido de contrario, de opuesto. Podemos hacer otro. Acá. El que quiera. Sabes que por momentos se me congela todo, ¿eh? Pero soy yo. La conexión por ahí está media. ¿Ustedes están bien? ¿Ven bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno. Sí, se A ve ver, bien. Sí, ¿cómo sería? sí, se ve bien. A o B, abajo, Negación de Menos B. menos B. menos B, Y después sería A. y después me queda igual, exactamente igual, no lo estoy viendo. A ver. Ouch. ¿Cuál sería? No engancho el renglón. Ahí va. Esto me queda A. Tal cual, pero A tal cual. Bien. Y entonces, ¿cómo sería este silogismo? es válido. 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 Es válido. Sí, porque se cumple A o B menos B y en la conclusión exactamente lo que dice A, ¿no? Estudiamos para IPC. ¿Sí? Es válido, muy bien. Y este, mira. Dice, o ve una serie. Pues A o B. A o B. Esto sería A o B. A o B. B. O B. La B. 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 Y después se queda menos B. Menos A. Menos A. Menos A, menos A. ¿Menos A? Ok. Menos A. ¿Y qué les parece? Es inválido. Que es inválido. Es de los Bien. ¿Y este? Esperen que vamos a la otra hoja. A o B. A ver, acá no me queda el lugar, a ver, un poquito. A o B. Luego, Menos B. menos B. digo que es menos B. Después A. Y después queda A, ¿no? ¿Y cómo es el silogismo? Válido. Válido. Válido.
¿Sí? Bien. Y acá tenemos... No, ya son otros tipos. ¿Se congeló, Sol? Ah, Ahí está. sí, sí. Ya tenemos los Sí, otros. me congelé, pero sí. Bueno. Estaría bueno Este quedó claro. igual. Por ahí podemos Hacerlo, dale. el hipotético puro. ¿Sí? ¿No? Bien. Bueno. Después Hasta acá tenemos un todo bien, tercer ¿no? tipo, ¿sí? Y yo Que son los tengo- sismos hipotético puros. ¿Por qué hipotéticos? Bueno, se conforman con... Ah, ¿me estoy hablando? Ay, no sé si me escuchan. Para. Yo te escucho. Yo la escucho medio entrecortada. Sí, si no puedo salir y volver a entrar. ¿Querés probar? Bueno, salgo y vuelvo Dale. a entrar, a ver. Probamos, esperamos un ratito. Hasta ahora, entonces, con el disyuntivo no hubo problemas, ¿no? Era más simple. Ahora vamos a ver también, que vamos a ver que hipotético, ¿sí? Es algo que podría pasar, ¿no? Algo que podría pasar. Entonces, ¿se acuerdan que en el disyuntivo teníamos alternativas? O una cosa o la otra. Y la O la marcábamos como la disyunción, como B, ¿sí? En este tipo de silogismos, en los hipotéticos puros, lo que vamos a hacer es encontrar un condicional, ¿sí? Esta va a ser lo que me esté condicionando acá, ¿no? El sí. Y acá puedo poner, también a veces puedo encontrar entonces. Entonces, ¿sí? Entonces, lo voy a poner entre paréntesis porque a Acá veces estoy. aparece y a veces no. Buenas, volviste. Ahí está. Estaba mostrando el condicional de los silogismos y la palabra entonces, que a veces puede aparecer. Entonces la vamos a Claro. poner entre paréntesis. Sí, y una manera de reemplazar esto sería, si A, entonces B, ¿no? O si P, entonces Q. También. Claro, porque en el cuadrito van a tener eso. Bien, en el hipotético puro tengo 3 proposiciones condicionales, ¿sí? Es el que yo le digo el choclo, ¿sí? El que es súper, súper largo. ¿Por qué digo esto? Porque después hay otros que son los hipotéticos mixtos. Ay. Salud. Y ahí sí, tengo una condicional y después tengo un pedazo y en la conclusión tengo la otra parte, ¿sí? Por eso, a no confundirse. El hipotético puro es el que tengo si A, entonces B, si pipipi, entonces pipipi, y en la conclusión también, si pipipi, entonces pipipi. Bueno. ¿Cuánto? Ahora vamos a ver por qué. Para que sea válido, tiene que tener un orden determinado. Lo que tengo entre el sí y el entonces es el antecedente. ¿Sí? Podemos poner antecedente o no sé. Y lo que tengo después del entonces es el consecuente. ¿Sí? Bien. Y voy a leerlo de la presentación. Ah, no, pará. Ah, sí. Es más, cuando vayan al capítulo 7 de Copy, van a ver que a estos 4 silogismos restantes, nada más le dedica 2 o 3 hojas, ¿eh? Como que lo dice así, lo explica muy rápidamente. En cambio, vieron que con los categóricos hubo que hacer un montón de cosas. Bien. Acá dice, para que sea válido, la primera premisa y la conclusión
tienen que tener el mismo antecedente, ¿sí? La primera premisa y la conclusión tienen que tener el mismo antecedente. Mientras que la segunda premisa y la conclusión tienen que tener el mismo consecuente. ¿Sí? Claro, lo podemos marcar en colores. Y Espérame. después, bueno, sí, obvio. Después reemplazamos por Vamos A, a B. ver, y lo voy a C. poner acá porque acá no me va a entrar. Tenemos antecedente, lo podemos decir P o Q, P. Entonces, espérame a ver dónde está acá. Está Q, P o Q. Está. Luego tenemos, sería la segunda premisa, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaría acá? Tenemos también, ¿no? Es el antecedente de la segunda premisa y se va a llamar Q, ¿no? ¿Es igual a Q? ¿Sí? Cambia el calendario, ¿no sería R? Espérate. O sea, sería C. En tu ABC. Hablo A ver. Claro, en mi ABC sería C. Ahí está. Yo lo estaba poniendo para que sea. Ahí va. Está bien, dale. Ahí. Tenemos C. A. Y acá tenemos A. Espérame que... Podríamos ir marcando acá. Quiero marcar esto. A. Y acá vamos a marcar el A. Con el mismo color. No, para. Es que claro, este es inválido. Este es inválido, sí, justo por eso quería yo poner acá y digo, ay, pero no me va. Claro. Vamos a ver uno válido, Sí, mala mía. Después ahora lo me analizamos acordé. este. Sí, Ahora yo me acordé de que estaba cuando te lo viendo envié... el Q y digo, ay. Claro, Después lo por analizamos. eso. Bueno, Vamos a lo ver que uno. podemos hacer, no, mira, ya sé, se me ocurrió una idea. Tengo uno acá, ¿eh? Yo te digo, no, pero quiero que inventemos uno. Que inventen los chicos. Bien, la fórmula sería, si A, entonces B. Si A, entonces B. Si B, entonces C. Si B, entonces C. Por lo tanto, si Y A, entonces C. Si A, entonces C. Ahora está. Bien, y ahora podemos visualizar lo que les leía antes, que dice, la primera premisa y la conclusión tienen que tener el mismo antecedente. Espérame que lo voy a colorear. Dale, en este caso A, ¿no? Bien. A o P, bien. Y la conclusión debe tener, la segunda premisa y la conclusión debe tener el mismo consecuente, que es C. Y bueno, podemos observar que el B, siempre va a estar cruzado, ¿no? Bien. Esta sería la forma correcta. Entonces, ahora podemos inventar, así de paso, dejamos volar la imaginación. Igual, recuerden que no interesa el contenido, sino la forma, la estructura lógica, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos poner? A ver. ¿Se te ocurre uno, Olga, ahora vos que habías inventado un disyuntivo? No, lo que pasa es que este es más largo, es más, es más, como más para más imaginación. Me agarró desprevenida. Sí. No sé si está bien. A ver, dale, decilo. Y el parcial de IPC
es el sábado, estudio el viernes. Si estudio el viernes, hago un Entonces, resumen. Perdón, estudio entonces, el viernes. el viernes. Ahora Si tenés que estudio el buscar, viernes, si estudio el viernes, tenés que buscar a B, ¿no? B era si estudio. entonces Estudio el hago un viernes, resumen. entonces hago un resumen. Y ahora, ¿cómo sería la conclusión? El IPS es el sábado, entonces hago un resumen. Ahí está. Si el parcial IPC es el sábado, ahí tendría ya, ¿no? Entonces, hago un resumen. Perfecto, está bárbaro. ¿Pueden verlo acá? Mira. A sería el parcial es el sábado, ¿no? Y A está en la primera proposición, en la primera premisa, proposición, y tiene que ser igual. A tiene que ser igual en la conclusión y en la primera premisa. Y este sería el antecedente de la primera premisa, tiene que ser el antecedente de la conclusión. Y el consecuente de la segunda premisa tiene que ser el consecuente de la conclusión. ¿Sí? Y bueno, podemos agregar el consecuente de la primera premisa es igual al antecedente de la segunda, ¿no? Que era lo que antes no había dicho. Y que van a ver que copy lo dice, ¿no? Bien. Entonces, esta es la estructura que tiene que tener un silogismo hipotético puro para ser válido. Bueno, por ahí ahora podemos volver al anterior y bueno, ver qué sucede, ¿no? Fíjense, si el calendario fue recalculado, entonces cambia la teoría geocéntrica. Si cambia el calendario, ahí estaría teniendo otro término, ¿no? O sea, tendría que tener B, tendría que decir si cambia la teoría geocéntrica, pero no dice eso. O sea, me está presentando un tercer término, por así decirlo. No es término, ¿no? Pero bueno, me está presentando otra cosa, ¿sí? Entonces el calendario fue recalculado. Y ahí repite A. Por lo tanto, si cambia el calendario, está repitiéndose en la conclusión, cambia la teoría geocéntrica, que es B. O sea, esto está desordenado. ¿Sí? ¿Cómo justificamos esto? Y acá nos volvemos locos, porque diríamos, es inválido porque el antecedente de la conclusión no es el antecedente. Se puede decir de muchas maneras, atenti. El antecedente de la conclusión no es el antecedente de la conclusión. Y el consecuente de la conclusión no es el consecuente de la segunda premisa. Es un relío. Pero bueno, sí, se puede decir de muchas formas. Porque también puedo decir, el antecedente de la segunda premisa, o sea, C, no es el consecuente de la segunda, de la primera, que es B, ¿sí? Pero bueno, es un gran lío. Pero, ¿se entiende igual el desorden? Y se entiende. Sí, se entiende, profe. Y bueno, también podemos decir que es más fácil, entre comillas, ¿no? Es relativo, que los categóricos. Fíjense, ¿no? Todo el tiempo que tuvimos que dedicarle a los categóricos. Y ahora ya vimos dos silogismos más, los disyuntivos y los hipotéticos puros. No, el otro es un muro que hay que subir con los categóricos.
Si quieren lo ordenamos. A ver, ¿cómo tendría que haber sido? Ya igual un poquito dije, pero. Espérame que lo hacemos como, lo revemos acá. Lo copio Bueno. y lo vamos a Dale, reordenar, dale. porque así no se pierden. Lo hacemos válido ahora. Así no se pierden. Ahí está. Lo cambiamos acá. Tendría que ser, si el calendario fue recalculado, entonces cambia la teoría geocéntrica. Si cambia la teoría geocéntrica, entonces cambia el calendario. Y entonces sería, si el calendario fue recalculado, cambia la... ¿Vos me decís acá cambia el calendario? Sí. Ujú. Entonces sería, si el calendario fue recalculado, entonces cambia el calendario, queda raro. Pero bueno, ahí estaría bien. ¿Ven cómo va acá tenemos el antecedente de la primera premisa en la conclusión y luego, ¿qué tenemos? El consecuente de la segunda, ¿no? Y ahí se cumpliría el A, entonces B, entonces C y A, entonces C, ¿no? Sí. Pregunta. La conclusión siempre va a quedar el antecedente de la primera premisa y el consecuente de la segunda. Para que Siempre, sea válido siempre. siempre, totalmente. Ese es el esquemita que tiene que tener. AB, BC, AC. ¿Sí? Bueno. Yo ahora, más tarde, ¿sí? Voy a subir una especie de... sí, comentando algo acerca de los silogismos disyuntivos y los hipotético puros, ¿sí? Y bueno, ustedes tienen que leer la presentación del tema 8, donde explica estos. Tienen actividades también del tema 8, los tienen desordenados, ¿sí? Ustedes es como que se tienen que dar cuenta. Igual en las actividades del tema 8 tienen disyuntivos, que en realidad son los que ya hicimos acá. Tienen el que acabamos de hacer, me parece, sí. Y los otros son hipotético puros, que esos tendríamos que verlos el martes, ¿sí? Claro, por eso, entonces no van a tener. Bueno, yo les voy a mandar nuevos ejercicios, les vamos a mandar, ¿sí? En el foro o por mail puede ser también, para que practiquen. Y estaría bueno que también respondan en el foro, ¿no? Cómo los resolvieron. Y el martes, ¿sí? Podemos ver los dos restantes. Ya vimos 3 hasta ahora, los categóricos, los disyuntivos y los hipotético puros. Faltan los hipotético mixtos, que tenemos dos variantes, uno afirmativo y otro negativo, ¿sí? Que también son relativamente fáciles.
ahora no los vamos a ver porque ya, bueno, ya estamos como sobre la hora y bueno, aparte cansa, ¿no? Tanta información de golpe. Pero bueno, si ustedes los veo como motivados, así, los veo como para pasar un viernes a la noche, resolviendo, quedándose en casita, bien, No queda otra. resolviendo los ejercicios. Y bueno, si están así muy, muy, muy entusiasmados, pueden animarse, ¿no? A los mixtos. Y si no, los vemos el martes. Y el viernes, chicos, fundamental porque es el día previo al parcial, ¿no? El viernes que viene. Sí. Por eso. Profe, yo tengo una duda, una consulta que hacer volviendo al tema 6, porque hay un punto de las actividades, el punto D de la consigna 2, que dice, identifique la relación que hay entre las premisas de los razonamientos, contradicción, subalterna, contraria y subcontraria. Sí, es ¿Eso verdad. también se va a tomar en el parcial? No sé si se va a tomar, pero bueno, pues habría que... Puede aparecer. El parcial en realidad va todo lo que está dentro de las unidades. Fíjate que eso, si lo querés revisar, está dentro de la clase de presentación de, creo que es tema 6. Del tema 6. Sí, fíjate que ahí está en la clase de presentación, tenés un tipo de cuadrito donde te va mostrando qué relación tienen las distintas premisas, las distintas proposiciones, ¿sí? Si surgen dudas, o lo vemos en el foro o lo vemos un ratito el viernes. Buenísimo. Sí, Gracias. porque es mostrar un cuadrito y vas a ver que cuando lo veas ese cuadrito en la clase de presentación, fíjate que ahí está y está bastante sencillo para poder entenderlo. Si no lo llegas a entender, avísame y lo vemos en el repaso del viernes. Claro, sí, yo lo hice en mis apuntes, pero el tema es el cómo aplicarlo. Tenés dos proposiciones y vos tenés que ver cuál se cumple, ¿sí? ¿Qué tipos son? Vas a ver que en ese cuadro que te digo, vas a ver que tienen flechas y se relacionan entre ellas. Son subalternas, sí, son opuestas. En el tema Sí, 6, dijo, profe, porque yo estoy viendo la fotocopia y no tengo el cuadrito. En la clase de presentación. Esta. Ah. Esa, exacto, la que está mostrando Gloria. Ah, ok. ¿Ves que tiene unas flechitas? Sí, sí. Bueno. Ok. No. No lo vuelvo a leer porque está medio... Dale, si no cualquier cosa pregunto por el foro. Listo. Bueno. Buen fin de Bueno, semana. por favor, esperen un minutito. Un minutito. Parezco el director técnico ahí en el vestuario. Estamos llegando, falta un poquito, ¿no? Pero estamos llegando al momento del parcial. Así que, por favor, aprovechen este fin de semana, ¿sí? Y bueno, la semana, obvio, pero si se complica en la semana, aprovechen, por favor, este fin de para practicar, ¿sí? Y el martes vamos a resolver los hipotéticos mixtos. Pero, por favor... El lunes no me tenemos aflojes. parcial de sociedad y Estado. El lunes. Éxitos. Bueno. O sea, el Bueno. martes vamos a tener clase así. En el foro. El martes es en el foro, ¿sí? Ah, ok. Por eso Y les el decía viernes que bueno, bueno, pero si tienen examen, qué sé yo, bueno, pueden dedicar igual media horita a resolver algunos ejercicios, ¿no? Para despejarse, ¿no? De sociedad y Estado, de tanto texto, hacen un par de ejercicios, se despejan un poco, vuelven a sociedad. Sí, para relajarnos. El fin de la semana vamos a estar viscos. Pasa. Así que bueno, qué sé yo. Yo igual les voy a dejar varios ejercicios para que hagan, ¿sí? Y responder en el foro. Bueno. Deseenos suerte, profe. Éxitos, que vayan bien, que vaya bien, que vaya bien. Éxitos. Sí.
Bueno, buen fin de semana a todos. Dale. Igualmente, Nos buen fin vemos. de Igualmente, semana. buen fin de- Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Cuídense. profe.